Estamos estudiando el libro de Números y hoy vamos a estudiar un pasaje muy interesante en el capítulo 20. Dios espera que le demos honra con nuestra obediencia. Aunque Dios perdonó a Israel por su falta de fe y por su rebelión, el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Somos perdonados, pero tenemos que sufrir las consecuencias del pecado. Entonces, debido a la falta de fe y rebelión que estudiamos la semana pasada, los mayores de 20 años no entrarían a la tierra prometida. Toda una generación tendría que estar viajando y viajando en el desierto durante 40 años hasta que murieran todos. Y solamente los hijos de ellos, la nueva generación, entraría a la tierra prometida. Entonces, la gente intentó forzar su entrada a Canaán, porque al escuchar el juicio de que no entrarían ellos a la tierra de Canaán, sino que entrarían sus hijos, entonces decidieron tomar la tierra de Canaán a la fuerza. Pero esta fue una invasión sin la autorización de Dios. Moisés les advirtió de ello y por supuesto fueron derrotados y obligados a volver otra vez al desierto de Parán en el área de Cádiz. Frustrados con este evento, con esta derrota, entonces Coré y 250 líderes incitaron una rebelión, la rebelión de Coré, una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Y Dios los castigó. Castigó a Coré, sus familias y los rebeldes, y la tierra se abrió y se los tragó a ellos y a todas sus pertenencias. Entonces el resto de la gente, pensando de que el juicio y que esto era obra de Moisés, se levantó contra él. Se levantó contra Moisés. Y esta vez Dios envió una plaga a Israel. En esa plaga murieron 14,700 personas. Después de eso, la gente desafió a Aarón, creyendo que la única razón por la cual Aarón era sacerdote, el sacerdote principal, era porque era hermano de Moisés. Claro, como tú eres hermano de Moisés, entonces tú eres el sacerdote principal. Dios resolvió la disputa cuando hizo que el bastón de Aarón floreciera, significando que Dios lo había elegido. Todo esto está sucediendo en estos capítulos, en Números. Casi todos los israelitas murieron en el desierto. Porque hasta el capítulo 20, solamente Moisés, Aarón, Josué y Caleb, que estudiamos la semana pasada, que fueron los únicos 2 espías que dijeron que sí se podía conquistar la tierra prometida. Ellos 4 eran los únicos mayores de 19 años que entrarían en la tierra prometida. María o Miriam, la hermana de Aarón, también estaba, y de Moisés, también estaba viva. Pero hasta el capítulo 20 solamente ellos entrarían a la tierra prometida. Lamentablemente, Miriam o María, la hermana de Moisés, murió, y Moisés y Aarón desobedecieron a Dios, y por tanto también perdieron el privilegio de entrar a la tierra prometida. Y es el pasaje que vamos a estudiar hoy en Números
en el capítulo 20. El momento. Dice Números 20, verso 1 al 5. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. María o Miriam es la misma persona. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Esta ya es la nueva generación. Ya los viejos han muerto. Estos ya son los hijos de la generación a la que no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y están diciendo exactamente lo mismo que decían sus papás. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para atraernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces, el verso 1 dice que Miriam o María murió. Ella murió 4 meses antes que Aarón. María era la hermana de Moisés, la hermana mayor. Y ella tuvo una influencia tremenda y considerable en la vida de Moisés. Porque recuerden que en el relato del Éxodo, cuando Moisés era un bebé y que la mamá lo puso en una canasta y lo mandó en el río, quien se dio cuenta de eso fue María, Miriam, la hermana de él. Y fue ella la que estaba presente cuando la hija del faraón lo encontró. Y fue ella, la hermana mayor de Moisés, la que le dijo a la hija del faraón: yo te tengo a alguien que te puede hacer crecer este niño. Y por esa razón, por Miriam o María, fue que Moisés fue criado por su mamá. Tremendo. Eso lo tenemos explicado aquí en Números. También cuando los israelitas cruzaron victoriosamente el Mar Rojo, recuerdan que Moisés, con el poder de Dios, abrió el Mar Rojo y pasaron los israelitas, y luego las aguas se juntaron y todo el ejército egipcio se inundó. Hubo una celebración después, una celebración victoriosa. ¿Quién dirigió la celebración? María, Miriam, la hermana mayor de Moisés. Miriam fue un líder en el Éxodo. El libro de Miqueas en 6:4 habla de que Miriam fue una líder del Éxodo junto a Moisés y a Aarón. El mal momento de María fue cuando se opuso a Moisés junto con su hermano. Y el Señor la castigó con una enfermedad de la piel. Pero aún en ese momento, Moisés intercedió por su hermana y fue sanada. Pero dice el versículo 2: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea que antes de que Moisés pudiera llorar por la pérdida de su hermana, surgió un problema en el campamento. No había agua. Y el pueblo habló contra Moisés, al igual que sus antepasados. El pueblo se peleó con Moisés. Los pecados de sus padres se convirtieron en los mismos pecados de la nueva generación.
Por eso, escucha, el Espíritu Santo nos tiene que hablar. No podemos permitir que los pecados de nosotros se conviertan en los pecados de nuestros hijos. Se quejaron de la falta de agua. Dijeron que hubieran preferido haber muerto junto con los que murieron en la rebelión de Coré, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. No más era que tuvieran una dificultad para mostrar lo peor de ellos. En Colombia, jocosamente decimos, pelaron el cobre. También en México. Enseñaron el cobre. Nada más es que haya una dificultad, una frustración, un momento de tensión, algo que lo ponga en el edge, al borde, se muestra el cobre. En lugar de arrodillarse, de caer de bruces con su rostro en el suelo y rogar ante Dios, el pueblo culpa a Moisés. Mire las dos preguntas del verso 4 y 5. ¿Por qué hiciste venir la congregación a este desierto? Para que muramos aquí como nuestras bestias, con nosotros y nuestras bestias. La pregunta del quinto, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar, a este mal lugar? O sea que con esas dos preguntas que le estaban diciendo a Moisés, tú eres un incompetente, un mal líder. Mira a donde nos has traído. Este no es un lugar donde fluye leche y miel, no hay abundancia, no hay ni agua. Moisés, tú eres el culpable. ¿Cuál cree usted que debe ser nuestra actitud frente a una dificultad? ¿Caer de bruces ante el Señor y rogar o quejarnos? Estas dos acusaciones no eran nuevas para Moisés, para nada. Las había escuchado repetidamente de la generación anterior. Este fue un ciclo que nunca terminó. Ante cualquier desafío, ante cualquier reto o dificultad, culpaban a Moisés. Entonces, todas estas constantes disputas deben haber llevado a Moisés al borde de la exasperación. Mire, Moisés había perdido a su hermana. La gente dudaba de su competencia como líder. Estos dos problemas nos recuerdan que, mire, la vida continúa, la vida sigue, incluso después del dolor y después de cambios, así no le gusten a uno. Hay una dificultad. ¿Usted cree que el tiempo va a parar? No. El tiempo sigue y el sol saldrá mañana. La vida no espera a nadie. Si tenemos una dificultad, si tenemos un problema, tenemos que afrontarlo. Así es. Seguir adelante. La vida no espera a nadie. Moisés estaba en un tremendo problema. Cualquiera que sean los problemas que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas, la vida no espera por nadie. Por eso debemos tomar un día a la vez y confiar en Dios para ese día. Así podremos encontrar paz y gracia en cualquier momento de dificultad. Un día a la vez, confiando en Dios.
un día a la vez, confiando en Dios. Las instrucciones. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo se reúne, los culpa, les dice que son unos incompetentes, y entonces Aarón y Moisés van delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Cayeron Moisés y Aarón boca abajo delante de Dios, el rostro en el piso. Es una actitud que tenemos que revisar en nuestras vidas. A veces tenemos dificultad de arrodillarnos. Cuando Moisés y Aarón no solamente se arrodillaban, rostro en el piso. ¿Quién debió haberse humillado ante Dios? El pueblo rebelde. Pero fueron Moisés y Aarón quienes lo hicieron. Porque en tiempos de problemas, Moisés a menudo se humillaba ante Dios. ¿Y qué sucedió? Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Moisés y Aarón se encuentran en tremenda dificultad. Moisés ha perdido a su hermana. Moisés es culpado de incompetente, de mal líder. La nueva generación repite lo mismo que la antigua generación. ¿Y él qué hace? Se rinde ante Dios. ¿Y qué hace Dios? La gloria de Jehová apareció sobre ellos. Dios respondió como lo hace hoy cuando tenemos problemas, cuando clamamos. La gloria de Dios, tal como le apareció a Moisés y Aarón en tiempo de dificultad, aparece ante nosotros cuando clamamos. El Señor apareció con todo su esplendor y con toda su majestad. La gloria de Jehová apareció sobre ellos. Quiero hacer énfasis en eso. Dios respondió como lo hace hoy, si clamamos. Porque Dios no solamente le ofreció a Moisés una solución, como vamos a leer, sino que le dio también su presencia. Clamamos a Dios y Dios nos ofrece no solamente la solución, sino su presencia. El Señor nunca cambia. Los ojos del Señor todavía están sobre sus hijos, sobre nosotros, en todas las circunstancias. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora era el momento de otra muestra del poder y la gloria de Dios. 40 años antes, en un relato en el Éxodo, Dios también, cuando hubo un problema de falta de agua, le dijo a Moisés que golpeara la roca. Pero esta vez, sin embargo, Dios le dijo: hablad a la peña a vista de ellos. Hablad a la peña. Quiero hacer énfasis en esto. Años antes, durante el Éxodo, había ocurrido el mismo problema. Y el Señor le dijo:
golpea la roca. Y Moisés la golpeó y salió agua de la roca. Esta vez el Señor le dio la orden a Moisés ¿de qué? De hablarle a la roca. ¿Correcto? Son dos eventos que tendemos a confundir. Esta vez el Señor ordenó, háblale a la roca. ¿Por qué? Dios demostraría una vez más que podía suplir todas las necesidades del pueblo si confiaban en Él. Si seguían a los líderes que Él había escogido. Era otra oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Nuestras dificultades son oportunidades para que Dios muestre su gloria. Si confiamos en Él. Si clamamos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que cualquier problema que encontremos. No importa las circunstancias. Nosotros, sus hijos, debemos buscarlo. Mire, esto es muy importante. Dios es especialista en proporcionarnos todo lo que necesitamos para enfrentar las circunstancias de la vida. Si no, ¿para qué nos creó? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios me va a crear para que yo tenga que pasar por todo esto? Paso por todo esto, ¿para qué? Para que Dios se glorifique, para que la presencia de Dios esté conmigo, para que su poder y su gloria vengan sobre mí. Y Él nos proporciona todo. Tenemos dificultades. Confiemos en que Dios es especialista en proporcionarnos la salida, en proporcionarnos lo que necesitamos. Nada es difícil para aquel que creó la roca, para aquel que creó el agua, para aquel que creó el bastón. Con el sonido de su voz, las cosas, el universo fue creado, el mundo se hizo realidad. Con el sonido de su voz es que nosotros ganamos las batallas en nuestra vida. No hay nada difícil para aquel. Nada. Clamamos, confiamos, obedecemos y Él proporciona todo lo que necesitamos. La frustración. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como Él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Moisés comenzó muy bien. Reunió a la congregación como Dios le mandó. Pero en vez de hablarle a la peña, le habló a la congregación enojado. Moisés dejó que sus emociones se apoderaran de él. Sus emociones lo tomaron. Mire, él estaba sufriendo con la gente. Él también estaba cansado. Él también estaba sediento. Así como el pueblo
él también había enterrado a sus seres queridos. Su hermana mayor había muerto. Y aún más, él estaba frustrado por la rebelión de la gente. Entonces, llegó un punto en que Moisés no aguantó más. No aguantó más y arremetió contra la gente. Oíd, escuchad ahora, pueblo rebelde. Os hemos. Moisés sacó toda su frustración, ¿sí? Pero cometió el trágico error de sonar como si él fuera a administrar el milagro, como si de él fuera a salir el poder para que saliera agua. Mire, aunque nadie pudiera culpar a Moisés por su enojo, ya lo hemos explicado, él está cansado, está frustrado, está sediento, se murió su hermana, lo tildan de incompetente, de mal líder, todo es su culpa. Tendríamos muchas razones para no culparlo de su enojo, pero Moisés nunca mencionó que era Dios quien suministraría el agua. Moisés, llevado por sus emociones, enojado, se centró en él mismo, no en Dios, que es la fuente de la provisión. Entonces, Moisés dejó que su temperamento se apoderara de él. Y al hacer esto, él perdió un momento importantísimo, una oportunidad de enseñanza a esta generación más joven. Era la nueva generación que necesitaba desesperadamente saber que podían confiar en Dios. Era una oportunidad en que la nueva generación podría aprender que solo confiando en Dios podrían obtener esa victoria, salir de ese problema. Pero la oportunidad se perdió. Entonces aquí hay una pregunta en la que quiero que participemos. No es retórica, participemos. La frustración revela nuestro verdadero carácter. Cuando usted está frustrado, ahí en ese momento de frustración, de exasperación, es cuando se revela su verdadero carácter. ¿O usted cree que la frustración nos hace reaccionar de una manera que es inconsistente con nuestro carácter? La primera. La primera. La segunda. La primera. Bueno, vamos a escuchar un argumento de la primera. ¿Quién quiere hablar de la primera? Hermana. La frustración revela nuestro verdadero carácter, sí. Porque si yo en todo lo bueno digo, yo tengo fe, yo soy una persona de fe, yo confío en Dios, pero cuando vienen las circunstancias, ahí se va a revelar si es cierto que yo estoy formada con la verdadera confianza en Dios, con la verdadera fe. Ahí se va a revelar de verdad en dónde estoy parada, o qué tan fuerte estoy en el Señor, o si de verdad el desierto, porque todos tenemos desiertos, ¿verdad? Si de verdad el desierto me ha formado el carácter que Dios quería formarle en Israel, por cierto, que confiaran solamente. Entonces, perdón, la hermana, usted dice que entonces la frustración, cuando uno está en un momento de frustración, es cuando uno revela cuál es el carácter de uno. Sí. Bueno, ¿Ok? Bueno, ¿quién habló del favor de la número 2? Chuito. La frustración nos hace reaccionar de una manera que es inconsistente con nuestro carácter. Bueno, yo creo en las dos porque ahí es donde uno saca cosas que uno no quiere hacer. ¿Entiendes? Quiere hacer, pero la número no también tiene sentido.
exceptos a pecar o a hacer algo que no queremos hacer. Todos echamos malas, pero Dios demanda que nos calmemos. Pero bueno, yo digo allí, ¿Sí? en cierto aspecto ahí yo veo como en mí, a veces pasan cosas y ahí es donde, bueno, como que me va a contradecir, es donde realmente yo debo saber quién soy. Pero reconozco que guacha. Correcto. ¿El hermano iba a decir algo? Sí, bueno, si nos vamos a ver al momento comparando lo que Moisés pasó, ese no era el carácter de él. Simplemente reaccionó a una situación en la que estaba, pero no demostraba exactamente su carácter. Reaccionó inconsistente en comparación de su carácter que era de él. Si lo vamos de esta manera, lo que puso mi esposa es verdad. O sea, si pasas por el desierto, Dios te mordea y todo y te hace reaccionar de otra manera, ¿no? Muy bien. Un carácter diferente. Hermana Marta. A ver, pues el carácter es lo que somos, es nuestro rasgo, nuestras cualidades, lo que nosotros realmente somos. Ahora, la frustración no quiere decir que va a revelar nuestro verdadero carácter, es cómo nosotros podemos manejar una circunstancia en nuestra vida con nuestro carácter en una situación en que nos lleva a nos pushing, nos lleva hacia la pared. Entonces no es realmente nuestro carácter, pero sí cómo nosotros podemos manejar las situaciones de frustración que tenemos en nuestra vida. Bueno, está interesante la pregunta, ¿verdad? Es muy interesante. La verdad, pues no tiene una respuesta correcta a estas dos. ¿Por qué razón? Porque en favor de la número 1 se esperaría que nuestro caminar de valores, de virtudes que vamos adquiriendo, que va forjando nuestro carácter, nos permite reaccionar de una manera consistente con lo que hemos venido aprendiendo en ese momento. Pero por otra parte, ¿sí?, tenemos que saber que nosotros no somos perfectos y que estaremos solamente perfectos cuando nos presentemos a Dios, siempre y cuando hayamos confiado en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento en que estemos frente a Él, somos imperfectos. Y eso significa que en cualquier momento, como dicen algunos hermanos, va a florecer algo que ni siquiera nosotros probablemente sabíamos que podíamos reaccionar de esa forma. Entonces, hermana Marcia. Pues hay diferentes partes del cerebro que uno usa cuando está en emoción y cuando está pensando. Usa esta parte cuando están en emociones y para poder regresar a esta parte, lo vemos mucho los niños cuando están llorando y se tiran al piso y eso, pero cuando están usando esta parte y que están pensando, lo que están haciendo es diferente. Bueno, entonces ahí quedan las preguntas para que reflexionemos en ellas. ¿Correcto? Muy bien. Versos 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Moisés sacó su frustración golpeando la roca, pero él ignoró la orden de solo hablarle. Bueno, Dios en su gracia respondió, proporcionó el agua que tanto necesitaban, pero Moisés cometió varios errores. Primer error, desobedeció la orden de Dios. Debió haber ¿qué? Hablado y golpeó. O sea, eso fue una obediencia parcial. Ignoró la orden de Dios. En segundo lugar, ¿qué dijo? Oíd ahora, rebeldes. Dejó que su ira le hiciera perder el control. En un ataque de ira golpeó la roca 2 veces, después de llamar a la gente rebelde. Entonces, enfrentó la desobediencia ¿con qué? Con desobediencia. Tercero, mostró un espíritu beligerante.
pero es de disgusto, de confrontación. ¿Cuál es el carácter de Moisés? Moisés era un hombre conciliador, pero ahora mostró un espíritu beligerante. Combatir fuego con fuego, ¿qué hace? Que el fuego del descontento se vuelva más fuerte. Es una enseñanza tremenda para nuestra vida. El Espíritu Santo nos dice, combatir fuego con fuego, ¿qué hace? Que el fuego del descontento crezca más fuerte. Y por último, Moisés tomó crédito. Llamó la atención sobre sí mismo. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Esta es muy tremenda, porque a veces, especialmente cuando tenemos la unción de Dios de ministrar a personas, dones de pastorear, dones de enseñar, dones de alabar, dones de sanidad, dones de profetizar, dones de dar palabra. A veces tenemos la idea de que eso sale de nosotros, cuando eso es de Dios, cuando eso viene de Dios. Y el crédito debe ser ¿para quién? Para Dios. Uno de los filtros que usted y yo podemos tener ante cualquier persona que se pare al frente o al frente suyo o lo que sea, es este. Si usted nota que la persona está tomando crédito para él mismo, descalifíquelo inmediatamente. Entonces Moisés trajo disciplina sobre sí mismo. Y escuche esto. Aarón, ¿qué dijo? Aarón no pronunció ni una sola palabra. Y con este comportamiento, ¿qué hizo? Consintió el comportamiento de Moisés. Y se hizo responsable tanto como Moisés. Es tremendo. Consentir con el silencio ante un comportamiento que no es de Dios es ser tan culpable como es. Muy bien. Las consecuencias. Y Jehová dijo a Moisés, ¿y a quién? Y a Aarón. Porque Moisés fue el que desobedeció. Pero ¿a quién le dijo? ¿A Moisés y a quién? Y a Aarón. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dios respondió rápidamente a Moisés y a Aarón. Les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y les dio las razones. Primero, no confiaron en Dios. Y segundo, opacaron la santidad de Dios a la vista de los israelitas. Era una oportunidad para que esta nueva generación, necesitada de un ejemplo de confianza y de poder de Dios en sus vidas, la perdió. La perdió porque sus líderes opacaron la santidad de Dios. Y eso les dijo él. Dios quería que esta nueva generación fuera testigo de su gracia en medio de una crisis. Era la oportunidad. Pero Moisés desperdició esta oportunidad que había sido divinamente orquestada, porque no hay nada que suceda si no ha sido orquestado por Dios mismo. Toda dificultad,
Toda necesidad es una oportunidad para que Dios muestre su gloria y sintamos su presencia.